Déjenme recordar unos chistecitos para generar un poco de endorfinas. Traigo uno nuevo y dos que déjenme recordar de niños, de aquel niño que ya se va, ya debería irse a dormir y su papá le dice, ya vete a dormir, toma agua y ya te vas a dormir. Luego estás fregando que no puedes dormir. Y ya se va el niño a dormir. Y a los 5 minutos, papá, tengo sed, tráeme un vaso de agua. Y dije que te fueras a tomar agua lo que quisieras y ya no estés fregando, duérmete. A los 5 minutos, papá, tengo sed, tráeme un vaso de agua. Mira, me voy a parar, pero a darte una nalgada para que no estés fregando. Ya duérmete. A los 5 minutos, papá, ahorita que te pares a darme una nalgada, ¿me puedes traer un vaso de agua? Okay. ¿Se acuerdan de mamá queso Filadelfia y papá queso manchego, que tuvieron una noche romántica y que dan a luz a un quesito? Tuvieron un quesito y creció el quesito, acuérdense, creció el quesito. Y ya lo mandaron a dormir y al poco rato que lo escuchan que está llora, y que lo van a ver. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hijo? Y le dice el quesito, mami, es que tuve una quesadilla. Y luego la mamá ajo con su hijito, se les hizo tarde y ya iban corriendo y se lo van casi levantando de papalote la mamá y el hijito le dice, mamá, no tan rápido, no ves que me agito. Pero es para un poquito de endorfinas, para romper el hielo. Seguimos con el concepto de toxicidad. Déjenme comento que fui al Seguro Social y la trabajadora social me está viendo el expediente y me pregunta, ya saben, te preguntan los generales, y me llamó la atención que me pregunta religión, y yo le dije, pues soy cristiano, y me dijo, ¿cree en Dios? Sí, creo en Dios. Antes me había dicho cuál es la profesión, y le dije psicólogo. Entonces une los conceptos y dice, qué interesante que usted es psicólogo y cree en Dios. Y digo, ¿qué se supone que no debería creer en Dios? ¿O qué, verdad? Estaba recordando de una paciente que tuve, me la canalizaron, ella es cristiana, muchos de mis pacientes pertenecen a alguna iglesia. Tenía problemas muy fuertes con su esposo, en su relación con su esposo, y fue a ver a la pastora, la esposa del pastor. Se supone que si eres la esposa del pastor, en automático eres la pastora, ¿no? Entonces fue a ver a la pastora y le planteó su situación, que tenía problemas con el esposo, la engañaba, la maltrataba, y me dio coraje, como muchas otras cosas, que ella me refiere que su pastora le dijo, a ver, ¿te estás levantando a las 5 de la mañana para orar por tu matrimonio? ¿Sí? ¿Estás haciendo guerra espiritual por tu matrimonio? ¿Estás levantándote a las 5 de la mañana para orar por tu esposo? Y la señora pues dijo, no, pues no. Bueno, primero te me paras a las 5 de la mañana, haces guerra espiritual, intercedes por tu matrimonio y luego ya vienes por la consejo. Y la manda para su casa, ¿no? Pensando en estas cosas y dentro de la misma línea de lo que venimos hablando, déjenme hablar hoy acerca de nuevo de nuestra madre iglesia. Comienzo con esto, el título es Paracetamol espiritual, la misma receta para todo mal. Déjenme recordarles un concepto que se llama atracción por resonancia. En las relaciones de amor, en todas las relaciones de amor, atraemos lo que necesitamos. Y la relación con mamá iglesia
no es la excepción. Cada persona, cada ser que nosotros atraemos en busca, cuando estamos en estados de amor, vamos a atraer lo que necesitamos. Entonces, en nuestra necesidad, pero ya considerando nuestra personalidad, atraemos la iglesia que necesitamos. Ustedes están en la iglesia que necesitaban. Antes pertenecían a otra iglesia que necesitaba, pero hoy estamos en la iglesia que necesitamos. Y yo pongo el ejemplo, el primero. Si mi vida es caótica y soy muy desorganizado y desestructurado, yo voy a atraer a una iglesia, voy a ser atraído y atraer a una iglesia que me controle. Gente que estuvo con nosotros en algún momento dijo: pastor, pero usted dígame qué es lo que tengo que hacer. Me acuerdo de alguien en particular que dijo: pues yo necesito que usted me diga lo que es bueno y lo que es malo, que me diga qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y yo le dije: ese no es mi papel, yo te voy a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? Una mujer que entró a la congregación, se congregó por nosotros por un tiempo, dijo: aquí cada uno viste como quiere. Y dije: sí, cada uno viste como quiere, pero es que aquí no hay nadie que les diga cómo deben vestir. Le dije: no, ese no es mi papel. Y estuvo como tres reuniones y se fue. Ya después la veía pasar con su velo y con su falda larga. Bueno, ella estaba buscando quien le dijera cómo vestirse, que alguien le dijera el concepto de santidad y de lo que le agrada a Dios. Entonces, es interesante cómo gente puede tolerar que le diga el líder, el pastor o la pastora, cómo se debe vestir, cómo no se debe vestir, cómo se debe comportar, qué días venir, si puede o no puede celebrar el cumpleaños a su hijo, si debe o no debe hacer fiesta, si su boda, cómo debe ser. O sea, gente que requiere que alguien le controle, le diga, a la cual le pidan permiso si faltan a la iglesia, si pueden ir, si pueden hacer una fiesta. La gente que necesita un controlador, alguien que lo controle, va a encontrar una iglesia controladora. Y hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias controladoras. O sea, llegas ahí y van a controlar todo. Otro ejemplo, si yo me emociona mucho esto de lo sobrenatural, adrenalínico, y me encantan las películas de terror y Chucky y La Bruja de Blair y todo esto, pero en la versión espiritual blanca, cristiana, pues también hay muchas iglesias que se la pasan cazando demonios, ¿no? Que ven demonios por todos lados, que hacen guerra espiritual, y no es que no. Ustedes saben que a inicios de esta congregación inició y hubo que hacer frente y sacar demonios de gente que se congregaba con nosotros. Sí, pero hay iglesias que parece ser que se especializan en andar haciendo guerra espiritual y buscando demonios y se la pasan exorcizando, ¿no? A veces hay que hacerlo, sí, pero no como una obsesión. Pero hay gente que es atrapada en una congregación así, en una iglesia así. Bueno, así andaba buscando una congregación. Déjenme, les recuerdo, nuestro primer contacto con la iglesia fue así, la gran mayoría, necesitados de un amor incondicional. En medio de un mundo donde tienes que hacer ciertas cosas para agradar o para ser aceptado, en una familia donde te condicionan el amor, en un mundo donde el amor te es condicionado, si te portas bien, si sacas buenas calificaciones, si haces lo que tu mamá quiere, y no estoy hablando de un niño, sino ya de adulto, en medio de relaciones de amor condicionado, en algún momento alguien nos habló y nos dijo de un Dios que en ese amor incondicional dio su vida por nosotros sin pedirnos nada a cambio, ¿sí? No sé cómo ustedes llegaron.
yo llegué llegué a una iglesia necesitado o me lleva mi mamá necesitado de un milagro. No teníamos para una operación y yo estaba ciego. Entonces, en esa necesidad, y no sé cómo llegaron ustedes ustedes no llegaron con un problema de salud muy fuerte. Hay gente que llega así, alguien está en la cárcel, un cáncer, y llegamos a la iglesia porque oímos de un Dios que todo lo puede, ¿no? Recuerdan que a Jesús le llegaban la niña muerta, la niña endemoniada, el leproso, el paralítico, el flujo de sangre, ¿no? Alguien nos habló de un Dios que amó incondicionalmente y dio su vida por nosotros. Y cautivados por ese amor, decidimos congregarnos. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros, ¿no? Es una respuesta, pero quien primero nos dio amor fue Él. Y entonces en esa reciprocidad dijimos, yo voy a amar a ese que me amó. ¿Sí? Cautivados por ese amor, decidimos corresponderle y entregar nuestra vida al servicio de ese Dios, de Dios que nos amó incondicionalmente, ¿sí? Porque ¿cómo no amar a un Dios que no te pide nada a cambio? ¿Sí? Que no te pidió dinero. A mí no le pidió dinero, digo, la iglesia no le pidió dinero a mi mamá para que voy a orar, pero primero pague la consulta, ¿no? Digo, en los centros espiritistas pues vas y te muchas, pero en la iglesia pues nadie me dijo a mi mamá para que oremos por él, cáigase con tanta dinero, ¿no? No te pidieron dinero para orar por ti, para que recibieras salvación, para que recibieras un milagro, ¿sí? Hemos tenido milagros en la congregación. La mujer que era estéril y que ahora tiene 2 hijas, nadie le pidió dinero para poder orar por ella, ¿no? Esta misma mujer que ve su abuelita, ella ya tenía intentos de suicidio, y ella narraba que su abuelita la veía y en pesadillas, y le decía, mija, yo estoy aquí solita, ven. Y ella quería morirse para irse con su abuelita, ¿no? Lo cual no era su abuelita, por supuesto, era un espíritu inmundo, pero orar por ella y dar libertad en ese sentido, como dice la Escritura, nos manda a dar libertad a los cautivos. Y no es bueno, te voy a sanar, voy a correr a ese espíritu inmundo, pero me vas a pagar una lana, ¿no? Dios obró y sigue obrando y no pide nada a cambio. No nos pide, bueno, primero que esta persona sea santa, ¿no? Para que yo le pueda hacer el milagro, ¿no? Que primero esta persona sea intachable para poder darle libertad, ¿no? Y nos dijeron que ese Dios que sana, que salva, que hace milagros, habita en una iglesia. Lo aprendimos, ese Dios habita en una iglesia, ¿no? Y entonces decidimos, pues quiero conocer más a ese Dios, y si ese Dios habita en una iglesia, pues me voy a congregar en esa iglesia. Así llegamos todos, ¿no? Tarde o temprano, días después, cultos después, asistencias después, nos dimos cuenta que el amor de Dios es incondicional, pero el amor de la iglesia no es incondicional. El amor de Dios es incondicional, no te pone condiciones, pero la iglesia donde habita Dios sí te pone condiciones. Al poco tiempo, los creyentes se empiezan a dar cuenta que para ser aceptados y agradar a la iglesia donde se congregan, sí hay que cubrir ciertos requisitos, ¿verdad? ¿Por qué debes de vestir de cierta manera? ¿Por qué debes de dejar de escuchar, pues que si te gustaban las cumbias y que si te gustaba ahí la música rock, y pues sabes que bájale porque ya no puedes escuchar esa música, ¿no?
que los dandes, que esos son los dandes, los ángeles negros, digo, pues estoy hablando de ángeles, ¿no? Que Maluma y que, no, pues sabes que te olvidas de todo eso, porque esa música no es de Dios, ¿no? Los ángeles azules, los ángeles negros, los ángeles verdes, todos los ángeles que no sea Gabriel y Miguel, descartados, ¿no? Entonces, tienes que dejar de escuchar cierta música, ya no puedes ir a fiestas, ya no, que te encantaba el bailongo, pues ya no, porque ahora eres hija de Dios y el baile ya no te debe de gustar, ¿verdad? No te puedes echar un vinito, que ves que es el aniversario de mi esposa, no importa, la Biblia dice que no miremos el vino cómo está rojo, ¿no? Entonces, te debes despedir de tus amigos mundanos o tus amigas mundanas y escucho algunas personas que cuando hablan entre ellas siendo cristianas dicen, pues nosotros cuando éramos de este mundo, cuando andábamos en el mundo, pues, ¿qué vienen de Marte? ¿De dónde, verdad? Son extraterrestres, ¿verdad? Porque cuando andábamos en el mundo, cuando éramos de este mundo, pero ahora que ya somos de otro mundo, ¿no? Entonces, llega un momento que el cristiano, que el nuevo nacido, hay un choque. A ver, el amor de Dios incondicional, pero el amor de mamá iglesia, porque ahí es donde habita Dios, ese sí es condicional. Y tenemos nuestra primera crisis. Y cuando entramos a la cobertura, cuando pertenecemos a una congregación versus una iglesia, vamos a entrar en una dinámica relacional de la que pocos salimos bien librados. Déjenme que les dije, así como atraemos por resonancia, atraemos lo que necesitamos, una vez que inicia una relación de amor con quien sea, y la iglesia es una relación de amor, hay 4 etapas. Aquí las estoy graficando. La luna de miel, que es donde tenemos una alta expectativa. La desilusión, tarde o temprano hay una desilusión. En toda relación de amor, tarde o temprano hay una desilusión. Después hay una negociación, si la hay, se avanza en la relación, si no, hasta ahí se queda y la gente se va, las parejas se separan. Y al final, la cuarta etapa es la de la unidad propositiva, es decir, cuando ya nos hacemos uno con la pareja, con la iglesia, y ya vamos alcanzando detrás de propósitos muy específicos, ¿no? El crecimiento, la madurez, la multiplicación, etc., ¿no? Entonces, en algún momento, después de aceptar a Jesús en nuestro corazón, de ser salvos, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, mientras fuimos cobijados por el amor de Dios, recibimos la salvación, Dios sanó, hizo un milagro, llegas, es lo que se conoce como primer amor, llegas temprano a la iglesia, quieres saber más y más y más de Dios, y solo quieres que ya llegue el día de reunión, pero llega un momento donde entramos en la etapa de la desilusión. Todos, ¿no? Y más, la desilusión va a ser más abrupta y más fuerte cuando vamos a tener 2 desilusiones muy marcadas, ahorita se las voy a mencionar. En la desilusión, en la etapa de la desilusión, muchos creyentes son asfixiados o son ahogados por tantos debeísmos eclesiásticos muy pobremente contextualizados, ¿no? Lo vimos la semana pasada, ¿no? La vestimenta, los días de asistencia, etcétera, ¿no? Entonces, asfixia tanto. De hecho, este es un problema que Jesús detectó para con su primera iglesia, llamémoslo así, cuando él andaba en las sinagogas y hablando de la religión judía, donde recuerden que de 6 no harás se había convertido en 713 no harás, que no podías escupir el sábado, etc. Entonces, las congregaciones eran sumamente pequeñitas y los gentiles, la gente que no conocía a Dios, era mucha, y
Jesús se da cuenta de que las pocas sinagogas era para pertenecer, era un triunfo estar ahí, ¿no? O sea, los centenas de no harás, ¿no? Entonces, ¿quién quiere estar en una congregación donde no puedes voltear para acá, es pecado, no puedes voltear para allá, es pecado, no puedes poner esto, es pecado, no puedes escupir, es pecado? O sea, son muchos debeísmos. Entonces, una iglesia que te condiciona su amor, tarde o temprano va a causar desilusión. Y mucha gente ha estado en una congregación y se ha salido por desilusión. Básicamente hay mucho debeísmo, ¿no? Entonces, el primer obstáculo que un nuevo creyente, que un nuevo congregante, que un hijo de Dios va a enfrentar en su peregrinar hacia la madurez, porque entonces en la iglesia, dijimos la semana pasada, nacemos de nuevo. De ahí lo que nos espera es un crecimiento para llegar a la madurez. ¿Sí? Que llegue un momento donde, y creo que así es, ahorita que estamos aquí reunidos, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: yo hubiese querido, quisiera hablarles de cosas para gente madura, quisiera darles comida sólida, pero me desilusiona, dijo el apóstol Pablo, que todavía tengo que seguirles dando leche espiritual. Lo que estoy dando ahorita a ustedes, ahorita en particular, esto ya no es leche espiritual, esto es comida sólida. Si fueran nuevecitos, les hablo de esto de la iglesia y ya deciden tampoco congregarse. El segundo obstáculo, después de los debeísmos, es que nos vamos a dar cuenta, o el congregante típico se va a dar cuenta que su iglesia va a dar puros paracetamoles. ¿Ya? A veces muy parecido al sistema del seguro social, o ¿no? Donde para todo, paracetamol. Es que paracetamol es paracetamol. ¿Verdad? Pues la iglesia no es la excepción. Así. Otra desilusión que el creyente tiene es que se da cuenta que la iglesia donde asiste para todo son recetas universales, paracetamol para todo. Se da cuenta que esas recetas no corresponden muy a menudo a su necesidad, a su crisis de vida, pero pues es lo que se va a meter en la iglesia, paracetamol. Paracetamol para todo mal. Paracetamol espiritual para todo mal, carnal o emocional o espiritual. Que tienes crisis de matrimonio, haz guerra espiritual, ora y ayuna. Pero es que ora y ayuna por tu matrimonio. Levántate a las 5 de la mañana para orar por tu matrimonio. Pero mi esposo me golpea y me humilla y me dice que no importa, tú ora y ayuna. O sea, paracetamol. Mis padres son bien tóxicos. Ora por ellos. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es tu paracetamol. Es eso lo que necesitaba la persona, el hijo. Y no estamos hablando de, por ejemplo, de Liam. Liam no va a decir, es que mi mamá o Diana, mi papá es tóxico, ¿no? Estamos hablando de ustedes, ya de adultos y con padres tóxicos. ¿Qué son los paracetamoles comunes que suele dar una iglesia típica? Ayuno, oración, intercesión, arrepentimiento, guerra espiritual, sujeción al esposo, sometimiento a los padres, esperar en Dios, ama hasta que duela. Pero es que tú tienes que amar hasta que te duela. Alguien de aquí en la congregación alguna vez dijo, tienes que dar hasta que amar hasta que duela. Tienes que crecer en amor. Eso te pasa porque no has crecido. Ahora, dentro de esto hay disciplinas espirituales. No estoy, porque me va a escuchar o me escuche que son líderes cristianos, no estoy menospreciando las disciplinas espirituales. Dice, por ejemplo, la oración
el ayuno, la intercesión, son disciplinas espirituales y tenemos que ejercerlas, tenemos que ser gente de oración, sí, gente de ayuno, sí, de intercesión, sí, pero creer que eso va a resolver todo es como, déjame ver, correr es una disciplina física, por dar un ejemplo, y de pronto que tú fueras con el médico y tuvieras un problema de la vesícula, por decir algo, o piedras en el riñón, y el médico te dijera, sale a correr todas las mañanas. Correr es una disciplina física, ¿no? Pero no te va a resolver, pues que me duele mucho, hay que correr todas las mañanas, ¿no? ¿Es malo correr? No, es una disciplina física. No estoy en contra de que se corre. Igual, en la iglesia, el problema no es, o sea, las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la intercesión, son disciplinas espirituales que tenemos que tener, o las practicamos, ¿no? No las estoy menospreciando. Pero ir con el liderazgo para que te diga que tienes que orar, pero es que mi esposo me maltrata, tú ora, ¿no? Pero es que mi mamá es toxicotota, tú ora, ¿sí? Cuando esos consejos o esos paracetamoles lo que hacen es que ponen toda la responsabilidad del que ya de por sí sufre. Para que el asunto esté bien, toda la responsabilidad está en el que ya de por sí sufre y exime a la persona tóxica de su responsabilidad. Entonces, tienes una madre tóxica y entonces el consejo es ora, honra a tu padre y a tu madre. Y luego, si no funciona, si las cosas no mejoran, pues es porque no oraste con fe. No tuviste fe. Pero es que mi papá, mi mamá sigue igual no has orado con fe. Pero es que mi matrimonio no ha cambiado. Pues no has orado con fe. Entonces, estos paracetamoles ponen toda la carga, la responsabilidad de que las cosas estén bien sobre el que ya de por sí sufre. El que sufre abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, el que tiene por pareja a un misógino. Toda la responsabilidad es sobre ti. Y el toxicotote, el que tiene algún trastorno, ahorita vamos a con eso. Perdón por la propaganda, pero necesitamos algo más que paracetamol. Necesitamos aceptar el hecho de que no todo mal espiritual, o no todo mal es espiritual. Ahora, porque ya vamos a una iglesia, todo es espiritual, estamos a entender que los líderes eclesiásticos son gente limitada en su conocimiento y necesitamos buscar la ayuda adecuada. Ya estando en una iglesia, no vas con el líder espiritual por un problema dental. Aquí tenemos dentista y te duele, pues ve con la dentista. Imagínate que tú vinieras conmigo, pastor, es que me duele, es que tengo chueco y aquí, bueno, pues, vamos a orar. Dientes nuevos para... No vas con... Tienes un problema muy legal, ya sea mercantil o civil, a menos que el líder espiritual, el pastor, sea abogado, pues te vas con un abogado. Al margen de orar, pues te vas con un abogado que te resuelva, ¿no? Lo de la pensión, lo de la demanda. Vamos a orar para que esa demanda desaparezca. No, mañana está la demanda. Hay que ir con el abogado, ¿no? Yo pongo aquí, no pongas tu salud mental en manos del experto en salud espiritual. Pero es lo que hacen los creyentes, ¿no? Quieren que los líderes espirituales les resuelvan todo mal con paracetamoles espirituales.
La iglesia, en todo su sentido y extensión, es como un hospital. Dijimos la vez pasada, la iglesia recibe a la gente nueva, ¿no? A los nuevos nacidos. En un hospital, la gente nace, ahí se recibe para señoras parturientas y ahí nace. Va gente con heridas leves, ¿no? Recuerdo a mi mamá que se cayó y que se abrió un pedazo ahí. Bueno, pues al hospital y suturas, 14 puntos. Es una herida leve, no se va a morir por eso, ¿no? Se rehabilita, sí, en una iglesia se rehabilita, ¿no? Pero también, digo, en un hospital, pero también en un hospital se recibe gente que trae heridas graves, heridas emocionales graves, y estas heridas son consecuencia y repercuten en trastornos de personalidad. Alguien que fue abusado sexualmente de niño y no se resolvió, llega a convertirse en adulto probablemente en un abusador sexual. Trae una herida a ella. Estos trastornos de personalidad y otras patologías requieren de gente que tenga conocimiento para tratarlos. El pastor no lo va a saber hacer. Trastornos de personalidad que están en la gente de una iglesia normal, típica. Hablamos de narcisismo. Hay muchos narcisistas. De hecho, el narcisismo pronto se detecta en la gente que quiere ser pastor. Un narcisista es una persona que ama ser protagonismo, ¿no? Y la gente lo vemos y después de un tiempo de crecimiento quieren la honra y todas las palmas que le dan al pastor, al sacerdote, y entonces no van a estar contentos hasta no tener su propia congregación. Perdón que lo diga así, pero hay un trastorno narcisista en muchos de ellos. A no ser que exista un verdadero llamado comprobado, todas estas personas que pronto quieren su congregación, hay un trastorno de narcisismo. Aman el halago, ¿no? Son personas limítrofes. Hay problemas de trastorno de limítrofe. ¿Qué son los limítrofes? Que de pronto son súper buena onda y de pronto son lo peor, ¿no? Me decían unos pacientes, estoy bien con mi esposa unos días, pero llega un momento en el cual, en algún momento determinado, cuando llego, mis maletas están en la calle. Eres lo peor que puede suceder, no te quiero ver en mi casa, lárgate de aquí. Me agarro mis maletas, me voy, a los 4 días me está llamando. No, por favor, regresa, sin ti no puedo vivir, es lo mejor que me ha pasado. Esos trastornos son limítrofes, se les llama limítrofes, ¿no? Los obsesivos compulsivos, ¿no? Hemos hablado un poco de ellos, ¿verdad? El que se regresa ya, me lleva 1 kilómetro, ¿habrá cerrado? Y se regresa para ver si cerró su casa, ¿no? Se levanta, no puede dormir porque cerré la puerta y hasta que no se para cubrebocas, se me olvidó el cubrebocas, ya se toca falta la respiración porque no usa el cubrebocas, ¿no? Ya se desarrolla uno trastorno obsesivo compulsivo, las paranoias, la hipocondria, que la hipocondria va tantito, ves los síntomas, dije, estás en el Seguro Social y dice, si usted tiene los siguientes síntomas, usted tiene dengue, y dolor de huesos, y fiebre, escalofríos, sí, creo que sí tengo, me duelen los huesos, sí, me duelen los huesos, y sí, anoche tuve escalofríos, ¿no? Y la fuerza que tienes dengue, y hasta que no te hacen el estudio de que tu sangre, de que no eres dengue, entonces, ya, ay, qué alivio. Si orina con frecuencia y usted tiene problemas de la próstata, y la mujer que le dice, tengo problemas de la próstata, ¿sí? Me revisen la próstata, ¿no? Eso es la hipocondria, ¿no? ¿Y se da en cristianos? Sí, se da en
esos son trastornos. Además de otras patologías como la adicción a la pornografía, al alcohol, la violencia familiar, el abuso sexual, sí están presentes en los nuevos nacidos. O sea, nacimos de nuevo, somos salvos, pero traemos todo un bagaje y nos congregamos. Entonces mucha gente que se congrega tiene trastornos de personalidad. Lamentable, muchas iglesias pretenden ignorar la existencia de trastornos de personalidad en sus congregantes, patologías, o se pretende resolver con paracetamoles, recetas universales. Quieren resolver. Dice Oseas 4:6, 1:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Quiénes se van? Personas que no perseveran en su amor por Dios. Al pueblo le faltó conocimiento. Necesitamos entender el hecho de que la iglesia es espiritual, pero está liderada por personas con falibilidad. Tú y yo somos falibles y somos con conocimiento limitado. Déjenme revisar. Bien, en el mundo 10% de los adultos de 18 a 65 han presentado alguna enfermedad mental, hablando a nivel mundial. 20% de los menores de 18 años ya ha presentado alguna enfermedad mental. En México, 1 de cada 4 mexicanos ya padecieron o padecen alguna enfermedad mental en su vida. Y solo 1 de cada 5 recibe tratamiento. Entonces, bajo este contexto, 1 de cada 4 congregantes, o porque ya naciste de nuevo y Jesús vive en tu corazón, ya no tienes fobia, ya no eres hipocondriaco, ya no hay trastorno narcisista. Entonces, ¿por qué quieres ser pastor? Ya no lo hay, pero si lo hay es porque no te llenó el Espíritu Santo. O porque no se ora por fe, ¿verdad? Yo declaro por fe que no tengo hipocondria. Yo declaro por fe que ya no hay. Voy a declarar por fe que ya no tienen trastorno obsesivo compulsivo. No fuiste a la iglesia correcta. Ese día que oraron, no fuiste. Declaro por fe en el nombre de Jesús de que ya no tengo fobia a las arañas. Los ratones me hacen los mandados. Ya no tengo fobia a los ratones. ¿Sí? Y luego, si viste un ratón y ya te desmayaste, pues es porque no creíste con fe. Entonces, lamentablemente, se pretende ignorar que esto es real. Pero es que si ya naciste de nuevo y ya tienes al Señor Jesús en tu corazón, ya no deberías tener hipocondria, no deberías tener trastorno narcisista, ¿no? Ya no deberías tener eso. Entonces, ¿será que no recibiste al Señor Jesús con fe auténtica? Miren, iglesia espiritual, pero liderada por humanos con falibilidad, que pretenden o que atienden las crisis de su congregación en base a sus propias experiencias, o en base a ideas tradicionales a menudo cargadas de religiosidad e irracionalidad. A veces ciertas recomendaciones tan extremas. A menudo las recetas para todo mal son en base a un limitado acervo de conocimiento sobre trastornos de personalidad. ¿Qué va a tener un pastor? Y no estoy menospreciando a los pastores. Un sacerdote bíblico? ¿Qué conocimientos de trastornos de personalidad va a tener? Narcisismo, ni sabe qué es eso. Hipocondria, ¿con qué se come? Paranoias, misoginia, codependencia. A nivel mundial,
en millones de personas, 300 millones de personas padecen depresión. También están en la iglesia, por supuesto. ¿Sí? A nivel mundial, 260 millones de personas padecen de ansiedad. A nivel mundial, 60 millones de personas tienen un trastorno bipolar. Y se congregan en una iglesia y son gente nacida de nuevo, pero siguen siendo bipolares, siguen teniendo hipocondria, siguen teniendo ansiedad, trastorno de ansiedad, siguen estando depresivas. 28 millones de personas son ludópatas. ¿Qué es ludópata? No es la hija del Ludovico Peluche. No. Ludópata. Sí. Adicción al juego. Adicción al juego. Es que les encanta apostar, los gallos, se van al casino, ojalá y fuera la lotería y la baraja, ¿ya? Y que se apostaran las cocas, ¿no? Y 21 millones de personas padecen esquizofrenia. Esquizos divididos, mente dividida. Y son creyentes, son nacidos de nuevo y asisten a una iglesia. Y querer resolver esto con oración, con ayuno, con intercesión, con guerra espiritual. Muchos consejeros de iglesias rechazan la psicología y la psiquiatría como una ciencia que puede ayudarles a resolver los problemas de sus congregantes. Les recuerdo, y me viene a la mente siempre que hablo de esto, Pino Nuevo, una congregación muy grande en Ciudad Juárez. La esposa del pastor principal rechazó y le tiraba a los psicólogos desde el púlpito, pero llegó un día que por tanto trabajo tronó y entró en un trastorno de ansiedad muy fuerte, ¿no? Y resistente hasta donde no, finalmente fue con un psicólogo. Salió adelante. Ya después bendigo a los psicólogos porque son un instrumento de Dios, pero ¿cuántos años te la pasaste tirándole piedra a los psicólogos? ¿En cuántas congregaciones cuando saben que alguien es psiquiatra, pues es el diablo y no la reciben? Me preguntaron, les dije, ¿cuál es su profesión? Psicólogo. ¿Y su religión? Soy cristiano. Oh, ¿los psicólogos creen en Dios? Porque ¿qué? Se supone que los psicólogos sí, son uno, ya llegaron al cuarto nivel, ¿verdad? Luna de miel ya lo superaron, desilusión, por supuesto, negociación, ¿verdad? Y ya están en la unidad por los Ángel y Avelina son uno solo. Para demasiados líderes cristianos, todo es espiritual. ¿Sí? Y me pesa decirlo, pero si sabes y Biblia, ya lo hiciste, ya. Todo lo sabes y todo lo puedes. ¿Sí? Si leíste la Biblia y si sabes Biblia, ya no necesitas de nada más. No, ya lo puedes resolver todo. El que sabe Biblia ya lo sabe todo. ¿Qué me vienes tú a decir a mí que yo he leído 3 veces la Biblia? No puedes tener más autoridad tú que yo que he leído la Biblia en hebreo, griego y ¿cómo se llama el idioma de aquí? No, digo el lenguaje de aquí del náhuatl. Y se da un abuso en cuanto a los conceptos.
tolerar y perdonar se abusa de la toleración. Es a veces indignante observar cómo se expone al creyente, que además de ser víctima de un esposo misógino, de una madre tóxica, de un padre tóxico, además de eso, ahora tiene que enfrentar la cerrazón de los líderes de su iglesia, sábelo todo, que con oración y ayuno quieren resolver todo. ¿Sí? Tienes que ser paciente y perdonar. Es un consejo bíblico. Lamentablemente el abuso indiscriminado de esa receta hace más daño que bien. Por supuesto. Tienes que amar a tus padres, tienes que honrar a tus padres, tienes que sujetarte a tu esposo, tienes que orar por tu esposo, tienes que hacer guerra espiritual por tu familia. Perdonar no significa, tienes que hacerlo sí, pero no significa que regreses a que te sigan poniendo las cachetadas perdonar no significa reconciliar. No significa reconciliar. Un familiar mío muy cercano que me quiso destruir en todo sentido. Después la culpa me orgulló, fue, me pidió perdón y quieren que volvamos a hacer lo mismo. Te perdono, pero jamás vuelvo a convivir contigo y con tu familia como lo llegamos a hacer. Y perdonar, sí, para que no me haga daño, pero no significa volver a. Y en las congregaciones una ley es que el divorcio no es de Dios. Entonces, descartado. No es de Dios, pero que te pongan el pie y que te humillen y que te maltraten, y eso sí es de Dios. Demasiadas iglesias desecharán por completo la idea del divorcio y preferirán tener matrimonios enfermos sufriendo en lugar de tener congregantes sanos, divorciados pero sanos. De alguna manera es como en nuestra congregación todas las familias son bien bonitas. Habrán que ver como Ángel y Elena se dio. No, son la pareja ideal. Todos quisiéramos tener un matrimonio como el de Melina y Ángel y Las hijas sí, unas hijas ejemplo. Entonces familias perfectas. Y como que alguien se quiere divorciar, ¿no? Lo reprendemos, ¿no? Vemos a la hermana que ya con el ojo morado y está bien gordota por tanto estrés, ¿verdad? Pero eso no. O por el contrario, también puede estar tan flaca, ¿verdad? Que no tiene ni para comer, le tiene que dar a sus pipelitos todo lo que lleve para la comida. Sí. Decía una me da un coraje ver que aquí nosotros comiendo frijolitos y veo llegar a mi esposa con su palito. Oh, buenas tardes, con su palito. ¿Qué hay comer? ¿Qué hay comer? Usamos frijolitos y sopita. No hay carne, ¿verdad? No, pues no nos alcanza para carne. Por eso ya pasé a comer con mi mamá. Pero en la congregación hay que estar de la mano, sonriendo. ¿Y te sirvo una bebida? ¿Un cafecito? ¿Un pancito? Sí. No, somos uno, mi mujer y yo. Sí. para estar más tranquilos. Vale. ¿Qué estás hablando de nosotros? No, ¿Por qué estás hablando de mi iglesia? en algunos casos he llegado a recomendar el divorcio en cristianos.
los pastores ya me dejaron al principio, ¿eh? Pero después, cuando ellos ya están en serios problemas con su esposa, ya me están hablando en secreto con su esposo, ¿me puede dar una consulta? Porque yo ya no aguanto mi marido o mi esposo. Demasiados de mis pacientes han sido líderes congregacionales, pastores, y los sigo atendiendo, los voy a seguir atendiendo, pues, con serios problemas, pero no quieren reconocer. Irse de casa por tener algún padre tóxico es impensable. Vas a ir con el pastor no, tú quédate y haz tu guerra espiritual y ora, intercede por tu mamá tóxica, por tu papá tóxico. El Señor lo tiene que cambiar. ¿Sí? El Señor va a hacer la obra. Pero mi madre se está metiendo en mi matrimonio y ya me lo está echando a perder. Tú ten fe y tú ora en el Señor y espera en el Señor. Pero me corre a todos mis pretendientes porque ninguno le parece. Tú sigue orando por tu mamá o tu papá. Tú ten fe, tú cree en el Señor Jesucristo. Honra a tu padre y a tu madre. Crece en amor, crece en fe. El amor todo lo soporta. Soporta a tu madre, soporta a tu padre. ¿Sí? Pero me andan manoseando y no quiere decir nada. Tú sigue orando. Ora por los que te andan abusando, por tus primos, por tus primas que te andan toqueteando en la noche. Tú ora por ellos. Para que Dios les quite todo deseo de fornicación, espíritu de fornicación. Ahora, quiero ser enfático en esto. Mire, la Biblia no nos llama a cubrir patrones de abuso. Quiero una cachetada con guante blanco. Mire, Salmo 82:2. Fíjese lo que dice Salmo 82:2. ¿Cuánto tiempo más seguirán defendiendo las injusticias y colocándose del lado de los que no toman en cuenta a Dios? Y eso es lo que hacen muchas iglesias. Cuando te llega la mujer que llega con la pastora para decirle: pastora, mi esposo me sacó las maletas de la casa y me corrió y me dijo que órale por ahí, y que te regresa con una patada en el trasero porque no te levantas a las 5 de la mañana a orar y a hacer guerra espiritual por tu marido. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué está haciendo esta pastora? En cierto sentido está justificando la acción o está cubriendo la acción del esposo. Ni siquiera se le va a ocurrir que se separara o que se divorciara. Entonces está cubriendo. Y dice Salmo 82:2: ¿cuánto tiempo más seguirán defendiendo las injusticias y colocándose del lado de los que no toman en cuenta a Dios? Verso 3: defiendan a los débiles y a los huérfanos, háganle justicia al pobre y al necesitado. Si parte de esa justicia ya no es el contacto cero ya no sigas conviviendo con esta persona, pues hay que hacerlo. Verso 4: ayuden a los pobres y a los indefensos, protéjanlos de la gente perversa. Y mucha de esta gente es la gente tóxica, la gente con algún trastorno, el misógino. Ante la desilusión de tantos debeísmos irracionales y tantos paracetamoles universales, demasiados creyentes dejaron de congregarse y dejaron de creer en Dios. Ahora, es importante entender que la responsabilidad, recuerden, somos espíritu, alma y cuerpo. Soy espíritu, alma y cuerpo. Y yo soy responsable de mi salud espiritual, de mi alma y de mi cuerpo.
El doctor no va a venir a tener dieta por mí. El doctor no va a venir a dejar de tomar coca por mí. No va a venir a correr por mí. Hablando de físico. Igual el pastor no va a venir a orar en mi lugar, a ayunar en mi lugar. Y mis problemas del alma, con toda la gama de trastornos de personalidad que alguien pudiera sufrir, son mi responsabilidad y atenderlos. Si me duele la muela, yo voy con el dentista. Si tengo hipocondria, si tengo trastorno de ansiedad, voy con el psicólogo, con el psiquiatra. No voy con el pastor para que me dé algo, que me ponga a orar, que me ponga a ayunar. Y luego los ponen a ayunar y para su problema de ansiedad pues lo pone peor. Mi salud espiritual, emocional y física es mi responsabilidad. No es responsabilidad del gobierno, por más impuestos que nos cobren de gasolina y refrescos y todo eso. No es responsabilidad del gobierno. Hay un problema no lo voy a volver a mencionar, pero cornetes mal, también que desviado, y decidí resolverlo y de pronto pues hay que son mis cornetes y es mi también que desviado, pues voy a un otorrino, ¿no? Y detrás es la propuesta, un otorrino particular. ¿Por qué? Porque maldito gobierno no cubre eso, ¿no? Pues ya cuando fui al Seguro Social me dice, si se lo quiere arreglar, pues aquí se lo arreglamos. O quiere, no, yo quiero que se arregle esto, ¿no? Entonces hay la probabilidad de que, obviamente, que el Seguro Social, pues, me corrija esto, ¿no? Esperemos que sí. Y si no, pues voy con el otro reino en particular, porque son mis cornetes y me dicen que desviado. O sea, no es responsabilidad del gobierno. Pero quieres que el gobierno te lo pague. Claro. ¿Sí se da? ¿Sí? Ahora, igual, por más que ofrenden y diezmen, ofrendemos y diezmemos, no es responsabilidad de la iglesia atender la paranoia, la hipocondria. Que viniera conmigo y págame la receta del psiquiatra, porque es la responsabilidad de usted, porque soy hijo de Dios, nacido de nuevo y miembro de esta congregación, de esta iglesia. Pues así le hacía, ¿no? Porque yo era en aquel entonces el tesorero y él me pedía la lana porque iba a llevar a sus hijos al dentista. De esto estamos hablando. Entonces, y ya aterrizando, una iglesia sana es una iglesia que reconoce sus limitaciones en el área de salud mental. Pastor, sacerdote, no es todólogo, no es psiquiatra, no es psicólogo, en mi caso sí, ¿no? Pero pues, tiene que saberlo todo, tampoco es paramédico. Una iglesia sana respeta el dicho que es de zapatero a tus zapatos. Y así como, de verdad, oye, pues ve con la dentista, ¿no? Dice 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por consecuencia lo carnal a lo carnal. ¿Ah? La esquizofrenia es un problema del cerebro. No es un problema espiritual. Ya me pasó una ocasión en mi experiencia donde una persona entraba en crisis muy fuerte y orando y ayunando y ¿sabes qué? Ve con la psiquiatra.
Y la psiquiatra, que tenía una baja de litio muy fuerte en su organismo, le prescribió litio en santo remedio. Yo no tengo los conocimientos para prescribirle litio para su esquizofrenia, ¿no? O su trastorno mental. Una iglesia sana reconoce la existencia de los cada vez más frecuentes trastornos de personalidad. 1 de cada 4 habitantes de la vida adulta o juvenil tiene problemas de salud mental. Una iglesia sana ora para que lleguen expertos en esa área, en el área de la salud mental. Los reciben, los acogen, y si no, se preparan los que están ahí. Así como cuando tienen necesidad, pues, vamos a orar por músicos, ¿no? Porque no tenemos músicos, bueno, oramos y preparamos músicos. Bueno, no nosotros como iglesia no vamos a preparar un psicólogo o un psiquiatra, pero oramos porque llegue. Y por eso me preparé yo también en la psicología. Oraremos por un psiquiatra, Señor, toca un psiquiatra inconverso para que venga en esta iglesia. Sí, también orar por un psiquiatra. Un psiquiatra, una buena psiquiatra. Así que, y ya, estás en la iglesia que necesitas. Los que me están escuchando y me van a ver, pertenecen a congregaciones, están en la iglesia que necesitan. La traemos por resonancia. Si necesitaban a alguien que los controle porque su vida es un caos, están en una iglesia controladora. Iglesias controladoras hay. Cómo te vistas, qué días vengas, cómo te comportes, qué comas, qué no comas, si tengas cumpleaños. Entonces hay demasiadas iglesias controladoras. Ahora estás ahí porque necesitas a alguien que te controle. Si necesitas cazar demonios, pues estás ahí en esa iglesia donde echa demonios por todos lados, donde ve demonios por todos lados. Ahí necesitas estar. A ti te llena la adrenalina de andar cazando chamucos. Ahora, ¿cuánta gente necesita pretexto para no estar en casa porque se lleva del lado con su pareja, con su esposo, y tiene hijos problemáticos? Entonces va a estar en una congregación, en una iglesia donde le van a pedir y que sirva, venga a las reuniones de ayuno, de oración, la van a poner al frente de la visitación, de la intercesión. Entonces, como líder de intercesión, líder de célula, líder de otra célula, y la hermana o el hermano se la pasa de célula en célula, de ministerio en ministerio, no hace pie en la casa. Y tiene el pretexto ideal para no estar en la casa. Anda sirviendo al Señor. Y en esa iglesia hay demasiados ministerios para servir. Y ahí va a estar ella, o ahí va a estar él. Porque así le conviene. Porque si no, ¿cuál es el pretexto? Tendría que estar en casa. Y en casa para estarse agarrando el chavo con la mujer o con los hijos. Igual, si necesitas un lugar de amor incondicional donde reunirte con tus amigos, tomar cafecito, echar chimol, y entre esto conocer más del amor de Dios, sin dogmas innecesarios, sin estatutos y debeísmos santificantes. Bienvenido. Y aquí estamos. Dice en Juan 17:13: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna y este es el propósito de una iglesia sana. Nos reunimos para conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, que ama, cómo ama, qué le gusta, qué no le gusta. Conocer el corazón de Dios. No se alcanza a ver ahí, pero pues lo que me resta es decir gracias por ser parte de esta iglesia, por aportar lo que aportan, por ayudar como ayudan, por reunirnos cada domingo
en un buen ambiente y tomando cafecito, teniendo nuestro cafecito.